Seguimos con la serie con la que empezamos, que se llama Parábolas. Parábolas, enseñanzas o verdades del reino de Dios. Estamos hoy vamos a estudiar hoy la segunda parte de 3 partes de la parábola del hijo pródigo. Recordemos, ¿por qué estamos estudiando las parábolas? Porque Jesús enseñó mucho en parábolas. No quiere decir que Jesús todo lo enseñó en parábolas, porque no fue así, pero al final de su ministerio, el último año, sí, todo lo que enseñó, dice el Evangelio, que solo les hablaba por parábolas, solo por parábolas. Por eso es importante, porque Jesús estaba enseñando verdades profundas para aquellos que tenían oídos para oír, pero no para aquellos que solo querían criticar o querían atacar. Así que vamos a ver la segunda parte del hijo pródigo. Ahora, algo que dijimos desde el principio fue esto. Todas las parábolas de Jesús tenían un propósito. Todas se dijeron o se enseñaron porque hubo una necesidad y Jesús respondió a esa necesidad. En este caso, Jesús estaba hablando a aquellos que eran duros de corazón, los fariseos y los escribas. Y leamos Lucas 18:9, donde dice esto. Había unos, dice el evangelista Lucas, que creían que siempre hacían el bien. Estaban tan seguros de sí mismos que menospreciaban a los demás. Ahora, ¿quiénes eran estos? Eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, toda la élite religiosa de ese tiempo. Recordemos que esta parábola Jesús la dijo porque estas personas lo estaban criticando, porque los pecadores, como ellos los llamaban, que eran todos aquellos que no eran como ellos, ahí estaban incluidos la gente más baja de la sociedad, gente despreciada por ellos. También estaban incluidos ahí los odiados, recaudadores de impuestos. Entonces, ellos menospreciaban a estas personas y esas personas se acercaban a Jesús y Jesús nunca los alejó. Jesús se acercó a ellos y no solo eso, hasta comía con ellos. Por eso, y para poder contestar a esa crítica de estos sacerdotes y escribas, Jesús les habló 3 parábolas que están en el capítulo 15 de Lucas. La primera es la de la oveja perdida, la segunda de la moneda perdida y la cúspide de la enseñanza es el hijo pródigo. Ahora leamos la primera parte de la parábola, que fue lo que estudiamos el domingo pasado, para ponernos en contexto. Dice Lucas 15, versos 11 al 20. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Uno pidió, pero los 2 recibieron. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Ya vimos la semana pasada que esto era lo peor que le podía pasar a un judío, porque los cerdos eran considerados como animales impuros, la ley lo establecía así, y ellos no tenían ningún contacto con los cerdos, no se los comían, no los criaban, no los cuidaban, nada. Pero la necesidad, decía mi abuelita, tiene cara de perro, porque la necesidad por necesidad tuvo que ir él a cuidar los cerdos. Muy bien. Dice el verso 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó. Hay otra versión que esta misma frase la traduce así. Por fin se dio cuenta de lo tonto que había sido. O sea, así, a ese nivel llega. ¿Por qué? Porque el pecado nos ciega, nos impide ver las cosas que son reales. Así que al fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré:
papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Ese muchacho estaba cegado y dijimos que era un joven. Probablemente apenas había pasado la adolescencia, era muy joven. Así que él agarró todo su dinero, se fue, como era de esperarse, lo perdió todo y ya en esa situación terrible se dio cuenta que lo que él había pensado no era tan bonito, sino fue todo lo contrario. Y ahí entonces entendió que debía regresar. Recordemos que las parábolas en las parábolas Jesús enseña cosas importantes. Y cada personaje de esta parábola es la representación de alguien. En este caso, el hijo pródigo, ya hemos visto y lo hablamos el domingo pasado, se refiere a los pecadores. Ahora, los pecadores no eran aquellos a los que los escribas y fariseos llamaban pecadores, nada más. Eran ellos, sí, pero también los escribas y fariseos, los sacerdotes, los saduceos y nosotros. Hoy estamos incluidos dentro de ese grupo. Ahora, el pecado tiene esa forma de afectarnos. Nos impide ver las cosas realmente como son y nos engaña. Por eso, John MacArthur, que es un maestro y pastor renombrado de este tiempo, él dice esto: el pecado podrá prometer libertad de responsabilidades y de restricciones morales, pero en realidad resulta siempre en un tipo peor de esclavitud. Y eso fue lo que finalmente a este muchacho se dio cuenta. Le cayó el 5, diríamos nosotros aquí. Ok, ahora vamos a ver el siguiente personaje. Y el personaje que vamos a ver hoy es el padre. Muchas veces tendemos a pasar esta parábola así. Yo me acuerdo haber escuchado muchas veces una enseñanza basada en esta parábola y llegan hasta el arrepentimiento del hijo pródigo. Y entonces el mensaje es: hay que arrepentirse. Y es cierto, sí hay que arrepentirse. Después algunos se van hasta el hermano mayor y dicen: mire, el hermano mayor, y explican cosas sobre esto, pero pasamos por alto la parte del medio, que es el padre. Y el padre nos enseña el corazón de Dios. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y nuestro primer punto hoy es la misericordia del Padre. La misericordia del Padre. Y vamos a leer Lucas 15, verso 20. Y dice el evangelista: así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Ahí terminamos el domingo pasado. Ahora dice así: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Para nosotros esto es como muy normal, diría yo, o debería ser normal. En nuestro contexto, nuestra cultura, es normal que un papá corra, agarre a su hijo, lo abrace, es normal. Yo a mi papá siempre lo saludé con un beso hasta que tenía, antes de morir, 91 años. Siempre fue así. Para mí es era lo más normal del mundo. Pero en este contexto es muy diferente. Por eso vamos a ver detalles. Primer detalle: emprendió el viaje y se fue a su padre. Aquel muchacho se arrepintió verdaderamente. Por lo que escuchamos, se arrepintió. Por lo que podemos leer, se arrepintió. Ahora, ¿cuántas veces nosotros nos arrepentimos? O pensamos que estamos equivocados y pensamos que tenemos que rectificar, pero no lo hacemos. Solamente nos quedamos en: oh, esto está malo, tengo que hacerlo diferente, pero nunca lo hacemos. Este muchacho tuvo la virtud de que se levantó y fue a su padre, porque el verdadero arrepentimiento va acompañado de acción. Por eso, muchas veces cuando alguien dice que está arrepentido, pero sigue haciendo lo mismo, nosotros entendemos que es mentira, no es cierto. Porque el verdadero arrepentimiento siempre va acompañado de acción. Ahora, aquí hay que ver un detalle que a veces pasamos por alto. Dice, Jesús nos dijo que aquel muchacho se fue a un país lejano. Se fue a otro lugar. Era lejos, obviamente. Ahora, cuando él se fue, él tenía dinero, debe haber tenido caballos, camellos, qué sé yo, cómo se movió. Y fue fácil para él llegar. Pero ahora venía de regreso y venía en la total miseria.
¿Cómo se regresó? Lo más probable es que caminando, desde tan lejos. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó para regresar? No tenemos idea. Pero yo quiero hacer una observación aquí. ¿Cuántas veces nosotros decidimos arrepentirnos o decidimos rectificar nuestro camino, pero el tiempo que pasa entre que decidimos y que lo hacemos, muchas veces en ese tiempo nos arrepentimos de arrepentirnos? ¿No les ha pasado eso? Nos arrepentimos de arrepentirnos. O sea, yo sí quiero rectificar, pero tal vez después. Pero es que no es tan malo lo que estoy haciendo. Es que, y empezamos a darnos una vuelta y otra, y entonces finalmente no lo hacemos. Muchas veces pensamos demasiado las cosas, o también el diablo llega, porque no nos va a dejar ir así nomás, el diablo llega y empieza a tentar y a tentar y a tentar y a tentar, y entonces finalmente nosotros caemos de regreso. Sin embargo, este muchacho llegó, y eso creo que es rescatable, eso es importante entenderlo. El muchacho llegó. Ahora, en ese camino largo, debe haber ido pensando que iba a pasar. Nosotros tenemos toda la historia, pero él no sabía qué podía pasar. ¿Qué podía pasar? Ok, recordemos. Jesús le estaba hablando a los escribas y fariseos. Ellos eran gente dura porque ellos juzgaban a los otros por lo que ellos miraban y de acuerdo a su propia forma de ver las cosas. Para los escribas y fariseos, este hijo estaba muerto prácticamente para su padre. Ellos no pensaban en mostrarle ninguna misericordia a este muchacho. Para ellos, este muchacho lo que debería de recibir es una buena paliza por lo que hizo. Recordemos que al pedirle al papá su herencia, estando el papá vivo, eso era un insulto. Era como decirle, quiero que te muras para que me des lo que me corresponde. Para los fariseos y escribas, el asunto no era si tenían que castigar o no castigar a aquel muchacho. La pregunta era cómo lo van a castigar y cuánto lo van a castigar. Esa era la pregunta, o sea, castigo iba a haber. Y el joven iba regresando a su casa y esa era la forma de pensar general y este muchacho iba pensando en eso. ¿Cómo me van a castigar? ¿Cuánto tiempo me van a castigar? Y se debe haber imaginado los peores escenarios. Porque eso es lo que él estaba esperando. Y la muestra es que cuando él pensó en arrepentirse e hizo su discurso de arrepentimiento, agregó una parte donde decía, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, sino trátame como a uno de tus jornaleros, que eran los empleados de más bajo nivel. La verdad es que el muchacho debería sentirse afortunado si su papá lo recibía como jornalero. Eso era lo mejor que le podía pasar. Lo mejor que le podía pasar. Pero también estaba el otro lado. El papá pudo haber dicho, no quiero saber nada de ti, no me importas, estás muerto para mí, así que vete de aquí. Pudo haberlo hecho. Y todas estas cosas, este muchacho debe haber ido pensando. Pero también había algo más. Cuando entrara, cuando entrara a su pueblo, ¿qué podía pasar? Todo el mundo en el pueblo sabía que este tipo era el tipo que había deseado que su papá se muriera y todo el mundo debe haberlo odiado por eso. Lo más probable es que cuando él entrara lo iban a empezar, o lo menos malo que le podía pasar era un desprecio, que simplemente le dieran la espalda. Pero lo peor que le podía pasar es que lo increparan, que lo escupieran, que lo insultaran, que era lo que se hacía en esa época. O sea, realmente el escenario era malo. Sin embargo, este muchacho siguió adelante y tenía claro, él ahora dependía totalmente de la misericordia de su padre. Él no tenía derecho a nada, estaba totalmente en las manos de la misericordia de su padre. Si su padre decía no, él estaba perdido. Él estaba confiando en la misericordia de su padre. Ahora, ¿qué pasó? Verso 20, segunda parte. Dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Algo interesante aquí es que en las tres parábolas de Lucas 15, esta es la única parábola
donde aquel que perdió algo no lo busca. En el caso de las 100 ovejas o de la oveja que se perdió de 100, el pastor dejó a las 99 ovejas en las manos de alguien y se fue a buscar la otra oveja hasta que la encontró. En la siguiente parábola, la de la moneda perdida, la mujer encendió una lámpara, las casas eran muy oscuras, encendió una lámpara, barrió toda la casa hasta que encontró la moneda. Ella hizo algo, pero en este caso no. En este caso el padre no salió a buscarlo, el padre se quedó esperando. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que no le importaba el hijo? ¿Quiere decir que él estaba como a veces cuando uno se pone de orgulloso, ¿no? Que me venga a pedir perdón, que me venga a buscar. A veces, yo no sé que usted no lo hace, pero algunos lo hacen. ¿Será que esa era la razón por la cual Jesús cuenta que el Padre estaba ahí sin irlo a buscar? Mire, la verdad es que no explica exactamente por qué, pero lo que sí podemos ver es esto. Lo estaba esperando. Sí lo estaba esperando. ¿Por qué? Porque dice que cuando lo vio de lejos, o sea, si lo vio de lejos es porque estaba esperando y estaba viendo en el lugar, en la entrada al pueblo, para cuando él se acercara, aquel padre tenía la esperanza de que su hijo iba a regresar. Y cuando lo vio de lejos, entonces se debe haber alegrado. ¿Por qué? No solo porque había perdido a su hijo, que él pensaba que probablemente nunca más lo iba a volver a ver, sino porque sabía en el lío que se había metido. Proverbios 14:12 dice, hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por ser camino de muerte. Y el papá sabía dónde iba el hijo. Por eso estaba preocupado por él, por eso estaba esperando, debe haber estado orando por él. Y cuando finalmente lo vio, pudo haber pasado varias cosas. Una es, bueno, que se acerque, que se tire al suelo, a ver si me dan ganas, lo perdono. Yo sé que aquí tampoco nadie lo hace, pero algunos sí lo hacían. Eso es una opción. La otra opción era darse la vuelta y que él lo viera e irse. Ese era un desprecio mayor todavía. Pero ¿qué pasó? Y aquí entonces Jesús le da a la historia otro giro, porque los escribas y fariseos deben haber estado esperando que dijera Jesús algo como esto. Y entonces el padre llamó a sus siervos y les dijo, apaléenlo. Y todo el mundo hubiera hecho esto. Eso es lo que ellos esperaban, de verdad. Pero Jesús le da un giro más y dice que tuvo compasión. Tuvo compasión. Esa palabra que se traduce como compasión, la raíz de esa palabra en griego, quiere decir literalmente intestinos. Ahora, ¿a qué se refiere? Se refiere a una emoción que viene desde adentro. No es un pensamiento, no es un sentimiento pasajero, como las maripositas en el estómago que de repente se sienten, sino estamos hablando de algo que viene desde adentro. Y esa emoción profunda es la misericordia, que esa palabra usa Jesús para hablar de la misericordia del Padre hacia el Hijo. Pero no solo se quedó ahí, sino dice que salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Ahora, en esa época, un patriarca no tenía, o la dignidad que ostentaba un patriarca no le permitía correr. No era correcto que un hombre de la dignidad de él, un hombre ya mayor, un hombre acomodado económicamente, corriera. Para eso tenía a los siervos eran los que corrían para todos lados, pero él no corría. Entonces el hecho de que este hombre haya salido corriendo nos dice algo. Nos dice que a él no le importaba lo que hablaran de él, no le importaba la crítica contra él, sino que lo que le importaba era llegar a donde estaba su hijo, tomarlo en sus brazos y darle un beso. Hay algo más. Mientras más tiempo caminara ese muchacho solo en el camino, en el pueblo, mientras más tiempo pasara ahí, más era probable que lo insultaran, que lo escupieran, que lo avergonzaran. Pero como el padre salió corriendo y lo alcanzó, no sabemos qué tanto había caminado, pero si dice que salió corriendo, debe haber sido una buena distancia,
llegó y cuando el padre llegó, la gente debe haber estado esperando, hoy sí le va a dar. No, lo abrazó y lo besó. Y toda la gente del pueblo debe haber quedado, wow, ¿y aquí qué pasó? Y nadie se atrevió después de eso a insultarlo. Nadie se atrevió a escupirlo. O nadie se atrevió a hacer algo más o a apedrearlo tal vez. Nadie. ¿Por qué? Porque el padre lo recibió con misericordia. Por eso es que aquel padre corrió. Por eso llegó. Porque de alguna manera el padre estuvo dispuesto a ser humillado nuevamente porque un patriarca no corría. Pero con eso le evitó la humillación a su hijo. Que por cierto, sí la merecía. Él sí la merecía. Pero el padre estuvo dispuesto a llevarse sobre él más humillación con tal de que su hijo no la sufriera. Y esto ya nos va dando un poco más de luz en cuanto a quién es ese padre, ¿no? Aquel que fue humillado para que sus hijos no fuesen humillados. Hasta aquí los escribas y fariseos estaban sin duda alguna muy molestos. Muy molestos con Jesús porque los estaba haciendo quedar mal. Porque ellos habían hecho una serie de, un sistema que tenía una serie de pasos, de ceremonias, de requisitos para lograr ser buenos delante de Dios. Lo cual no es cierto. De hecho, Mateo, hablando de los fariseos y maestros de la ley, registra estas palabras de Jesús. Dice Mateo 23, 2 al 4. Los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Y Jesús dice, ustedes deben hacer todo lo que ellos digan. Porque están hablando de la ley de Moisés, que es la palabra de Dios. Pero, dice Jesús, no hagan lo que ellos hacen. Porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. En definitiva, lo que Jesús está haciendo aquí es mostrarle a esos arrogantes, a esos duros y pretenciosos fariseos, que el corazón de Dios no es como ellos dicen que es. Porque ellos enseñaban que Dios requería de una persona una humillación en base a ceremonias o cosas públicas para que Dios los aceptara. Y no los aceptaba a todos según ellos. Y Jesús está diciendo, no es cierto, es diferente. Jesús sí tiene misericordia. Ustedes no tienen misericordia. Sabemos que el amor de Dios se muestra en que Él está esperando a que los pecadores vuelvan a Él. Así como el padre de esta historia tomó la iniciativa, porque no fue el hijo el que corrió, fue el padre el que corrió, así también el Señor tomó la iniciativa con nosotros. Por eso Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, Dios fue humillado en la persona de Jesús, quien no cometió ningún pecado, cuando nosotros debíamos ser los humillados por nuestros pecados. Y esto es maravilloso, porque usted y yo éramos como ese joven. Usted y yo debimos haber recibido eso, pero no lo recibimos, sino Dios lo recibió en lugar nuestro por medio de Jesús. Gloria al Señor por eso. Antes de pasar a nuestro segundo punto, quiero hacer una pausa y darle una bienvenida a Susana. Susana, qué bueno que estás con nosotros. Que Dios te bendiga. Bienvenida, bienvenida. Muy bien, vamos al siguiente punto. Segundo punto. Una demostración asombrosa de gracia. Una demostración asombrosa de gracia. Lucas 15, versos 21 al 22. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Creo que es importante entender esto. Por esta acción, nosotros nos damos cuenta que el padre ya había concedido su perdón.
No esperó a que el hijo le pidiera perdón. El padre ya había perdonado. No se puso a pensar, no se puso así y le dijo, bueno, déjame pensarlo, que por cierto pudo haberlo hecho. Pudo haberle dicho, lo voy a pensar, espérame ahí enfrente, sentado en la calle. Y pudo haber pasado días enteros el muchacho ahí y el padre sin responder, pero no fue el caso. ¿Por qué? Porque el padre ya había perdonado. ¿Cómo sabemos que el padre ya había perdonado? Porque no lo dejó continuar con su discurso. Recordemos cuál había sido la decisión, qué fue lo que aquel muchacho pensó y que sin duda fue ensayando por el camino. Versículos 18 y 19. Él dijo cuando estaba allá con los cerdos, me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta aquí estamos bien. Pero él siguió todavía, porque pensó esto más. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Ahora, el joven que está regresando no es el mismo joven que se fue. El joven que se fue arrogante, no tuvo ningún reparo en humillar a su papá públicamente, pidiéndole su herencia. Se fue y llegó a donde llegó a gastarse el dinero y él, según él, todo estaba bien. Pero el muchacho que regresó ahora no es el mismo, porque dice esto: he pecado contra el cielo y contra ti. Él está consciente ahora del grave pecado que había cometido y su padre lo supo. Este muchacho no estaba buscando la restauración a su posición anterior. No regresó esperando volver a tener los lujos que tenía antes, sino él regresó dispuesto a recibir lo que le tocara recibir. Si su papá lo hubiera mandado a apalear, lo hubiera recibido. Si su papá lo hubiera dejado 15 días allá afuera en la calle, sin comidas ni nada, lo hubiera recibido. Porque él lo que quería era restaurar la comunión con su padre. Ese es el punto. Y el papá lo supo. El papá lo supo. El joven sabía que él había perdido todos sus derechos y su herencia se la fue a malgastar. Pero lo que él no podía prever es hasta dónde el amor de su papá iba a llegar. Que esto es gracia, que tiene que ver con el favor inmerecido. Ahora, aquí nos damos cuenta de algo. Este muchacho quiere pagar por su pecado. Quiere pagar porque él dice, yo estoy dispuesto a ser un jornalero. Ya no soy tu hijo, no importa. Yo entiendo que hice mal, pero estoy dispuesto a pagar siendo jornalero. Pero el padre dice no. Y vamos a ver qué hizo además. Pero aquí hay que hacer una pausa. Porque alguien podría pensar que Jesús aquí está diciendo, el pecado no necesita expiación, no necesita pagarse. Porque este muchacho no lo pagó. Y alguien podría decir, bueno, entonces el pecado no es tan malo, porque si aquí el padre no dejó que pagara, entonces no es problema. Pero aquí no cuadra la cosa, porque si vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que hay un montón de figuras que simbolizan el pago del pecado, principalmente los sacrificios. Y los sacrificios eran cruentos, eran sangrientos. Los sacrificios incluían que al animalito sacrificado lo quemaban. O sea, no era bonito. El pecado tenía como paga muerte. Pero aquí Jesús no está hablando de eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo está haciendo? Ahora, aquí es importante. Jesús le está hablando a los santurrones, fariseos, escribas que están ahí presentes. A ellos se está refiriendo. Esta gente creía que la santurronería, todo lo externo era lo más importante, pero les está diciendo, no, lo importante está aquí adentro. El padre supo ver que adentro del corazón había algo diferente y por eso recibió a su hijo como lo recibió. El padre, adentro de su corazón, había decidido perdonar al hijo aún antes de que el hijo llegara. Porque lo importante no es lo de afuera, lo importante es lo de adentro. Ahora nosotros hoy, porque esta es una parábola y esto es un momento específico, pero ¿cómo eso nos atañe a nosotros? La Biblia muestra que la paga del pecado es muerte. Y siempre hay muerte, siempre. No es muerte física inmediatamente. Vivir como un jornalero es parte también de eso.
Esa es la paga del pecado. Sin embargo, él, la paga más fuerte que hubiera sido la acción del Padre, no la recibió. Así como tampoco nosotros la recibimos. Porque alguien la pagó por nosotros y es Jesús. O sea, el que nosotros no paguemos por nuestro pecado no quiere decir que el pecado no se pague, sino que lo paga Dios. De eso está hablando Jesús. Cuando nosotros entendemos esto y nos vemos reflejados, y deberíamos vernos reflejados en ese joven, porque tal vez no fue una herencia monetaria lo que nos acabamos, pero sí tal vez fue un matrimonio, una relación con los padres, una relación con los amigos, es la salud de uno o es una relación matrimonial. De todos modos, nosotros hacemos ese tipo de negocios y siempre perdemos, pero también Dios está dispuesto a recibirlos. Ahora, no solamente el Padre lo vio con misericordia, actuó con misericordia, sino que también le dijo a sus siervos que le dieran 3 regalos. Los 3 regalos fueron sandalias, vestido y un anillo. Para nosotros es, qué bonito, como venía con la ropa rota, le regaló una mudada nueva. O los zapatos rotos, o no tenía zapatos, no, de hecho no tenía zapatos, le regaló unos zapatos. Y bueno, el anillo para que se mire bonito, ¿no? Porque eso es para nosotros, todos esos son símbolos como de estatus, pero son cosas superfluas comparadas con lo que realmente Jesús quería decir con esto. La gente que escuchó estas palabras de Jesús supo inmediatamente de lo que estaba hablando Jesús. Y veamos cada uno de esos regalos. Primero, sandalias. Cuando le dieron las sandalias, es el regalo de la condición de hijo. Ahora, pareciera ser que las sandalias son lo más humilde, ¿verdad? Que era lo más fácil, lo más chiquito, darle zapatos, lo mínimo que se podía hacer. Sin embargo, eran muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando el Padre manda a que le traigan las sandalias, lo que Él está haciendo es una declaración, sin lugar a equivocarse, de que el Padre acepta a su Hijo. Primero, corrió, le evitó algo de la humillación, lo abrazó, lo recibió, lo besó, pero no solo eso. Al darle las sandalias está diciendo, Él es mi hijo. Hizo lo que hizo, sí, pero Él es mi hijo. Habitualmente los jornaleros y los esclavos no usaban zapatos. Si Él hubiera sido recibido como jornalero, Él hubiera andado descalzo. Aunque antes fue hijo, pero ahora jornalero, así le hubiera tocado. Sin embargo, Dios, o mejor dicho, el Padre, le da a Él esas sandalias y todo el mundo supo que Él ya no era el pródigo, el muerto, el pícaro, el díscolo, el loco, sino era el hijo que había regresado. Y eso además dice algo más, o esto dice algo más. El hijo no estaba a prueba, porque pudo haber hecho algo el padre y pudo haberle dicho, mira, vas a trabajar como jornalero 1 año. Y si sos fiel, voy a pensar, tal vez te puedo reponer a tu lugar. Lo cual hubiera estado bien, si realmente el muchacho no podía esperar nada. Pero el padre no dijo eso, sino inmediatamente lo restaura a su posición de hijo. El segundo regalo, el vestido. El vestido es el regalo de honra. El regalo de honra. El vestido era un honor todavía más alto. Todo noble tenía un vestido especial, un vestido selecto. El traje que los hombres tenemos ahí guardado para los eventos especiales. O el traje, bueno, las mujeres tienen muchos trajes, pero uno de los muchos trajes así especiales para los mayores eventos. Y todo noble en esa época también tenía un vestido selecto, que era una prenda exclusiva y costosa, que era ornamentada, tenía adornos y era bordada. Pero no solo eso, era un traje que llegaba hasta el suelo, que no era común en esa época. Los trajes llegaban a las rodillas más o menos para dar movilidad. Pero el traje más fino era hasta el suelo, porque no era para hacer cosas, sino era para ser visto.
y mostraba un estatus. No era la prenda que uno lleva al trabajo, no era la prenda que uno lleva a cualquier lado, sino era la prenda que se usaba en la boda del hijo mayor. O sea, el evento mayor de una familia. Cuando el padre le dio este vestido, porque dijo Jesús dijo que el padre llamó a sus esclavos y les dijo: traigan el mejor vestido. El mejor vestido no era uno que estaba guardado ahí, era el del papá. Era el vestido de él, ese era el mejor de todos. Así que cuando el padre le da ese vestido a su hijo, lo está honrando públicamente como un hijo arrepentido. Pero no solo como un invitado de honor, porque a veces a los invitados de honor se les daba un traje, sino está diciendo: esta persona que tiene este vestido es una persona de máxima distinción. De máxima distinción. Cuando Daniel fue puesto, fue Mardoqueo. Cuando Mardoqueo, el primo de Esther, fue honrado por el rey, lo que hicieron fue subirlo al caballo del rey y le pusieron un manto real. ¿Por qué? Porque estaba diciendo: él tiene todo el prestigio, él tiene todo el honor en este reino por lo que hizo. También cuando José fue puesto como segundo después del faraón, también fue honrado de esa manera. Y es la misma clase de honra que Jesús dice que el Padre le dio a este hijo, que quiero recalcar esto nuevamente: no lo merecía. Él lo que merecía era todo lo contrario, pero el Padre le dio la honra. Y finalmente el último regalo es el anillo, que es el regalo de autoridad. Ahora, no era un anillo como cualquier otro, sino debe haber sido un anillo que tenía el sello de la familia. Ese anillo lo tenían solo los hijos. El padre tenía el anillo principal y los hijos tenían anillos de la familia. Y el hijo mayor iba a heredar el anillo del padre después de la muerte del padre. Ahora, este anillo era el que se usaba cuando se hacía algún negocio y se firmaba un documento, se le ponía un poco de cera caliente y el portador de ese anillo sellaba con su anillo. Y eso era el equivalente a lo que hacen los abogados hoy. Así que no hubiera habido mucho chance vos, porque era darle legalidad a algo. Ese anillo era suficiente porque era el anillo de la autoridad de la familia. Y ese anillo es el que se le entrega a este muchacho. El anillo le devolvía a él el derecho de formar parte de su familia. El vestido demostraba que él no era un simple hijo, sino alguien muy favorecido. Y las sandalias significaban que el pródigo debía ser tratado como hijo y no como jornalero. Para los líderes religiosos judíos que estaban escuchando esa parábola, todo esto era incomprensible. A ellos no les cabía en la cabeza cómo era posible que Jesús enseñara esas locuras. Para ellos eran locuras. Porque para ellos solamente un pecador se podía restaurar solo si cumplía con un sistema de obras rigurosas y de estricta consideración de méritos personales. Solo así tal vez podía restaurarse un pecador. Por eso a ellos no les gustó esa idea de que el Padre mostrara primero su recibimiento misericordioso y segundo, su favor de esa manera. Pero el asunto es este: para los fariseos, escribas, sacerdotes, para los saduceos también, aunque solo se menciona presentes, escribas y fariseos, pero para todo ese grupo, de eso se trataba su religión. Se trataba de méritos propios, de supuestos méritos propios que ganaban el favor de Dios, lo cual no es cierto. Lo que Jesús está haciendo aquí es tratar de que ellos se den cuenta de que están equivocados, de que toda esa santurronería de la que estaban ellos vestidos era inútil y que renunciaran a todo eso para alcanzar la salvación. Les está mostrando el corazón del Padre. Ahora, amigos, ellos estaban escuchando cómo es el corazón del Padre. Nosotros hoy
hemos experimentado el corazón del Padre. Porque ese hijo pródigo bien podría llamarse Juan Carlos, bien podría llamarse Saúl, bien podría llamarse Fernando, o Eunice, o cualquiera de nosotros. Porque así fuimos nosotros. Y así el Padre nos recibió a nosotros. Pero hay algo más. Una fiesta, y voy a usar esta palabra, extraordinaria. Una fiesta extraordinaria. Y esto es nuestro tercero y último punto. Versos 23 y 24. Las otras dos parábolas terminan con una fiesta. Aquel que encontró a su oveja y tiene nuevamente 100 ovejas, entonces hace una fiesta. Aquella mujer que encontró la moneda que le faltaba, hace una fiesta. Y aquí también hay una fiesta. Recordemos, ¿por qué? Porque Jesús está enfatizando que el corazón del Padre, el corazón de Dios, se alegra cada vez que un pecador se arrepiente. Y eso es lo que Jesús quería que aquellos duros religiosos entendieran. Pero leamos el pasaje. Dijo el Padre: traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Ahora, a diferencia de las parábolas anteriores, esta fiesta es extraordinaria. Y no estoy hablando que sea extraordinaria, porque aquí se mencionan detalles como la vaca más grande, más gorda, que pudo y debió haber alimentado a todo el pueblo. Era un animal inmenso, ¿no? Pero no es por eso que es extraordinario. O sea, sí lo hace, pero no es esa la razón real. Cuando aquel pastor encontró su oveja, él celebró porque encontró su oveja. Había una razón para celebrar. Cuando la mujer encontró la moneda, que era sin duda alguna parte de su dote matrimonial, algo de mucho valor sentimental, celebró y tenía mucha razón. Pero esta celebración no tiene razón de ser, porque están celebrando al hijo malo, están celebrando al hijo pecador, están celebrando al que insultó a su papá, están insultando al que se fue a perder en un poco tiempo todo lo que había tomado mucho tiempo al papá levantar como riqueza de la familia. Ese muchacho, nuevamente lo vuelvo a decir, no merecía una fiesta. Por eso esta fiesta es tan extraordinaria, es fuera del ordinario, fuera de lo normal, porque eso no se celebra, pero el Padre estaba celebrando. Y Dios lo celebra. ¿Y por qué? Voy a usar las palabras del Padre. Este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Aquí el punto no es la alegría, nada más la alegría del regreso del pródigo, sino la bienvenida que le dieron a un hijo que según todo lo que merecía era una paliza. Eso es lo más extraordinario de esta celebración. Jesús quería dejar bien claro esto, y la muestra es que las tres parábolas lo mencionan, que para Dios un pecador que se arrepiente es motivo de suficiente fiesta. Para aquellos duros religiosos, un pecador era la oportunidad de mostrar el juicio de Dios. Pero para Dios no era eso, sino era la oportunidad de recibir a alguien que no merecía, sino muerte. A alguien que estaba muerto, pero fue hecho vivo nuevamente. Una fiesta como esta podía durar días. Y sin duda alguna, y porque eran personas acomodadas, porque tenían recursos, debe haber sido un gran fiestón, diríamos nosotros. Así que la celebración fue grande. El Padre estaba muy gozoso. La fiesta realmente, mis amigos, no está celebrando al hijo pródigo. La fiesta realmente está celebrando la gracia y la bondad de su Padre. Eso es lo que está celebrando. Eso es lo que está celebrando. Y eso es lo que vamos a celebrar nosotros un día cuando estemos ahí arriba
en las bodas del Cordero, como dice la Biblia. No es que llegamos, no es que lo logramos, no es que nos arrepentimos, no, es que tenemos un Padre bueno y fiel, un Padre amoroso que nos pagó con misericordia y gracia cuando lo que requeríamos era castigo y muerte. Y termino con esto. El pastor John MacArthur dice esto: el propio gozo de Dios se desborda cada vez que un pecador regresa. Dios mismo lo dijo en Ezequiel 33:11, cuando dice: tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor y Dios, no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva, porque eso es lo que alegra el corazón del Señor. Quiero pedirle por favor que se ponga en pie y déjeme concluir este mensaje con un versículo, 3 versículos de Romanos capítulo 5, versos del 6 al 8. Romanos 5 del 6 al 8. Dice así el apóstol Pablo: pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizá alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la maravilla del Evangelio. Cristo murió por nosotros. Quiero invitarle a que oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú nos salvaste sin que nosotros lo mereciéramos. Tú nos salvaste a pesar de que lo que nosotros necesitábamos era castigo. Y lo necesitábamos porque no había otra manera y ni siquiera el castigo nos hace entender muchas veces las cosas. Lo justo y lo correcto, como dice tu palabra, es que la paga del pecado es muerte y esa era justicia para nosotros. Pero no nos trataste con justicia, Señor, y por eso te damos gracias. Nos trataste con misericordia. Si aquel joven de esa historia hubiera sido tratado con justicia, tal vez lo hubieran molido a golpes. Pero no fue tratado con justicia, fue tratado con misericordia. Y así hemos sido tratados nosotros. Señor, ayúdanos a siempre tener presente esto y a recordar que nosotros no merecemos lo que tú nos has dado. Nosotros merecemos castigo y muerte, pero tú nos has dado vida y vida en abundancia. Tú nos has dado bendiciones que no deberían de haber sido para nosotros. Jesús, tú pagaste el precio de nuestro pecado en una cruz, aunque nunca cometiste un pecado, por amor. Tú entregaste tu vida, Jesús, porque nos amaste de tal manera como el Padre nos amó. Ayúdanos siempre, Señor, a vivir agradecidos por esto. Pero que nuestra gratitud no sea del diente al labio nada más. El pródigo decidió que era momento de arrepentirse, pero no fue solamente un pensamiento, fue una acción. Se levantó y regresó a pesar de lo que él sabía que podía enfrentar. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos poner en acción ese amor que te tenemos o que decimos que te tenemos, ese amor que nosotros reconocemos que tú nos diste a nosotros, que lo pongamos en acción en nuestra vida, que cada acción que hacemos, cada paso que damos, cada palabra que decimos, cada pensamiento que tenemos, vaya en consonancia con ese amor que tú nos has tenido. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Este es un buen momento para reflexionar en nuestro camino hoy y tomar la decisión de regresar si necesitamos regresar. Quiero pedirte que mantengas tus ojos cerrados y mientras somos ministrados con este canto, dejes que el Espíritu Santo te hable
y toma la decisión que tú sabes que debes de tomar. Si el Señor te ha hablado esta mañana y necesitas entender como este muchacho que debe regresar al Señor, yo quiero invitarte a que hables con Él y que le digas al Señor que tú quieres regresar. Él te va a recibir. Si el padre de esta historia, que era un padre humano, aunque está refiriéndose al Padre Celestial, pero era un Padre humano, tuvo esa misericordia, el Padre Celestial la tiene aún más. No hay pecado que Dios no perdone si nosotros nos arrepentimos genuinamente y buscamos su perdón. Dice la Biblia que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Si tú eres un hijo de Dios y has estado cayendo en pecado, este es el día, el momento para pedirle perdón al Señor y regresar al camino, restaurarte, ponerte nuevamente en el lugar que te corresponde. Y si tú nunca has entregado tu vida a Jesús, simpatizas con lo que la Biblia enseña, pero nunca le has pedido al Señor, a Jesús que sea tu Señor y Salvador, este es el día para hacerlo. Este es el día para hacerlo. Y dice la Biblia que a todos los que creyeron en Él, a todos los que le recibieron y creyeron en Él, hablando de Jesús, les fue dado el don o el poder, la potestad, el regalo de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida si tú le entregas tu vida a Él. Quiero cerrar y orar contigo. Y Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús por aquellos que están tomando alguna decisión de rectificar su camino. Somos hijos tuyos, pero estamos rectificando el camino. Yo te pido, Dios, que tú nos ayudes a mantener el camino, porque es difícil. El enemigo vendrá encima pronto y tratará de desviarnos, pero Señor, tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tu palabra también dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque aunque nosotros somos débiles, tú eres fuerte. Ayúdanos, Dios, a caminar rectamente, a caminar de acuerdo a ese amor que tú nos mostraste. No lo merecíamos, pero nos lo diste. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que honremos ese amor. Y oro también por aquellos que nunca han entregado su vida a ti. Te pido, Señor, que tú les hables y les muestres que tú les recibes a ellos. No hay pecado tan grande que tu amor no pueda vencer, que tu amor no pueda perdonar. Solamente se necesita el poder con fe recibir el regalo del perdón. Señor, oro por aquellos que hoy están entregando su vida a ti. Te pido que tú les afirmes en su corazón, que tú les recibes y los haces tus hijos. Y ayúdanos a nosotros también a poder ayudarles en este camino nuevo para sus vidas. También quiero, Señor, para terminar, agradecerte por el tiempo que nos has dado en este lugar hoy. Gracias por la oportunidad de congregarnos para adorarte, para escuchar tu palabra. Y te pido, Espíritu Santo, que tú sigas hablándonos de esta palabra a nuestro corazón durante estos días y que nos afirmes aún más, Señor, y que podamos tomar las decisiones correctas, que podamos vivir en consonancia con ese sacrificio y ese amor tan maravilloso que nos tienes. Salimos de este lugar agradecidos, Señor, confiados en ti. Y también queremos, antes de salir, dejar nuestras ofrendas en el alfolí. Lo hacemos porque te amamos y queremos honrarte. Lo hacemos porque queremos participar también de la obra que tú haces en el mundo, Señor, a través de nuestra iglesia, en este lugar, una iglesia local, Dios. Pero tú usas a las iglesias locales para alcanzar al mundo entero. Bendito Dios, dejamos nuestra ofrenda con un corazón agradecido y yo te pido que tú bendigas, Señor, y prosperes a cada hermano que se despoja para darte a ti, porque te ama, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que nos bendigas y guardes este día y el resto de esta semana. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Dios le bendiga. El próximo domingo terminamos esta parábola. Vamos a estudiar al que no ha aparecido nunca, solo lo hemos mencionado, al hijo mayor. Que Dios les bendiga. Que la gracia del Señor esté sobre ustedes.